Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Les habla su hermana Katy. Vamos a estar en este tiempo compartiendo un tiempo de oración para ponerlo en las manos del Señor, ¿verdad? Para que sea el Señor ayudándonos. Y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento damos gloria, honra y alabanza a tu presencia, porque creemos que estás en medio nuestro como poderoso gigante. Gracias, Señor, por estar dirigiendo este tiempo y lo colocamos en tus manos. Que sea usted trayendo, Señor, la sabiduría que necesitamos para poder compartirlas con otros. Permite que podamos ser canal de bendición, Señor. En tus manos estamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad?, con el módulo de teología ministerial, el tema número 6, ministerio del maestro. Recuerden que hemos venido hablando, ¿verdad?, de los ministerios por los cuales están conformados, ¿verdad?, la constitución de la iglesia. Esos ministerios que fueron creados por Jesús cuando estuvo en la tierra, que él consideró que eran necesarios para que la iglesia pudiera ser edificada. Ese fue el propósito de la construcción de estos 5 ministerios. Por lo tanto, todos son importantes. Y hoy vamos a estar hablando sobre el ministerio del maestro. El ministerio del maestro. El maestro como ministerio. Dice, ¿quién es el maestro? Pues Jesús, ¿verdad? Ese modelo a seguir. Él estuvo durante 3 años preparando a 12 personas que luego se iban a convertir en ese medio para llegar a toda la humanidad, para que el mundo quedara libre y pudieran conocer a ese Jesús de amor, ¿verdad? Ellos tuvieron ese tiempo compartiendo con Jesús y recibieron de las enseñanzas de Jesús directamente. Dice que para entender el ministerio del maestro tenemos que mirar el ejemplo de Jesús. Él se llamó a sí mismo maestro y fue reconocido como maestro por otros. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 23, verso 8. Pero a ustedes no les gusta que los llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Eso lo vemos en el versículo 10. Ni sean llamados maestros, porque uno es su maestro, Cristo Jesús. O sea que el maestro en la tierra es el Jesús, nuestro Señor amado. Amén. Vamos a ver los aspectos importantes del ministerio del maestro. Dice que el papel de siervo, Juan 13:13, ese maestro como modelo de enseñanza lavó a los pies de sus discípulos. Eso es una manera de enseñar. El maestro sirve como modelo para que los discípulos puedan ver en él la acción de lo que él quiere enseñar. Una buena estrategia. Dice que el ministerio de la enseñanza en Marcos 10:17, el joven rico, Juan 3:2 y Nicodemo reconocen que Jesús era el maestro. Recordemos que Nicodemo era un hombre muy instruido, ¿verdad? Y cuando estuvo cerca de Jesús, pudo reconocer el valor que tenía Jesús como maestro. Jesús el maestro enseñó a sus discípulos, eso lo vemos en el libro de Mateo 5:2, y abriendo su boca les enseñaba. El Señor no solamente le enseñaba con acciones, sino también le enseñaba con palabras, ¿ok? También enseñó en la sinagoga, fue maestro en la sinagoga, eso lo vemos en el libro de Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Recordemos que en la sinagoga no entraba todo el mundo para la enseñanza, tenían que ser personas con un buen testimonio. Vamos a ver lo que dice Mateo 4:23. Dice, el ministerio de la enseñanza es para los salvos, ¿ok? En la iglesia, el ministerio de la predicación es para los perdidos, llevando el mensaje de salvación. O sea, que el maestro prepara a las personas para vivir en la tierra. Y el pastor alimenta a las ovejas y les enseña para que puedan ir al cielo. Y para que puedan vivir en el cielo. Vamos a ver el don del ministerio del maestro, ya no como ministerio, sino como don. Recuerde que están los dones y los ministerios. Eso no podemos confundirlo, debemos estar claros y saber diferenciar cuáles son los dones
¿Y cuáles son los ministerios? Dice que el ministerio, el don del ministerio del maestro, los que son designados por Dios. Dios designa a los maestros en el cuerpo de Cristo, así como es Dios quien nombra apóstoles y todos los demás dones ministeriales. Pablo es un apóstol, pero también sabía que él mismo era maestro designado por Dios. En Hechos 13:1 se nos dice que habían profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, y Pablo fue uno de ellos. Por lo tanto, él ministraba como maestro en la iglesia de Antioquía. Otra cosa que debemos aclarar por la Biblia es que en la tierra ninguna persona tiene los 5 ministerios juntos, ¿ok? Eso hay que aclararlo. ¿Qué pasa? Que una persona puede tener dones, puede tener habilidades, y en el momento de la necesidad puede fungir con un don, más no es su ministerio. Puede tener hasta 3 ministerios como lo tenía Pablo, según la Biblia, que es el que se habla del que tuvo ministerio, Pablo, ¿verdad? Pero aún así Pablo tenía dones. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si en la iglesia, porque la iglesia está constituida con los 5 ministerios, eso quiere hablar de unidad, ¿verdad? Somos unidad en el cuerpo de Cristo y todos tenemos una función, porque es necesario que las funciones se distribuyan para que los líderes puedan descansar. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento de la necesidad, alguien faltó el maestro y otra persona que tiene el don, tiene el conocimiento, tiene la habilidad, puede en ese momento servir como maestro, pero no es que sea el maestro. El evangelista en algún momento puede servir como maestro, el pastor puede servir como maestro, pero entonces, y eso se aplica a todos los ministerios. Es posible que, por ejemplo, yo no soy evangelista, pero en algún momento, por la necesidad, me convierto en evangelista, pues. O no soy profeta, pero en algún momento Dios me puede usar con profecía, más no es mi ministerio. En esto tenemos que quedar claros. Me estoy explicando, ¿verdad? Vamos a ver entonces los designados por Dios y los constituidos por Dios. Una designación es una cosa y una constitución es otra cosa. En 1 Timoteo 2:7, Pablo dice que de sí mismo: yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles. Aquí podemos ver los 3 ministerios de los cuales está hablando Pablo, que él dice que tenía porque los recibió de parte del Señor. Dice que Pablo era un predicador evangelista, era apóstol, constructor de iglesia y un profesor. Él enseñó la fe, él enseñó la verdad y fue designado por Dios para así hacerlo. En 2 Timoteo, Pablo tenía 3 de los 5 ministerios de los apóstoles. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Pablo no tenía los 5 ministerios, Pablo tenía 3 ministerios. Es importante aclarar esto para no crear confusión y tener claro qué es un ministerio y qué es un don. Vamos a ver ahora qué es lo que se debe enseñar. ¿Qué debe enseñar un maestro? Un maestro de una iglesia. El maestro, se supone que el maestro debe haber tenido el llamado. El maestro tiene el llamado. El maestro debe tener la preparación. Aparte de leer Biblia, debe conocer Biblia, debe vivir la Biblia, pero también debe tener conocimientos generales sobre otros conceptos, sobre otros puntos. Entonces, por eso es que es importante que el maestro debe saber qué es lo que debe enseñar. Entonces, el maestro debe enseñar los caminos de Dios y enseñar la verdad. Eso lo vemos en Mateo 22:16. Dice: leemos lo que los fariseos dijeron a Jesús: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad. Jesús tenía esa característica como maestro. Dice que el maestro debe enseñar lo que Jehová ha mandado a enseñar. Jesús dijo en Mateo 28:20, cuando estaba dando la gran comisión a sus discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Y como lo que debe enseñar como tercer punto, la doctrina de los apóstoles debe ser enseñada. A los nuevos convertidos se les debe enseñar acerca de Jesús. Es el tema principal. Jesús es el tema
aprender. En Hechos 2:42, la iglesia primitiva dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos compartían todo, incluyendo las enseñanzas. Seguimos con lo que se debe enseñar. Como cuarto punto tenemos que el maestro debe enseñar la sana doctrina. En Tito 10:1-9 debemos ser retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Nosotros, los maestros, debemos estar llamados a enseñar con mansedumbre, sin vanagloria, dándole la honra y el primer lugar a Jesús. Es el único que merece toda la atención. Dice como punto número 5 que los maestros deben poder enseñar a los nuevos creyentes en los cimientos. Es importante que el maestro conozca sobre los cimientos. Y lo vemos en el libro de Hebreos 6, del 1 al 2. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos son temas que el maestro debe conocer y debe desarrollar para luego poder enseñar, como lo dice la Biblia, que es la guía, que es el libro modelo, para que entonces él pueda enseñar a esos nuevos creyentes. Los maestros tienen que hablar con la sabiduría que viene de Dios, solamente. No es con mi sabiduría, sino es con esa sabiduría que viene de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Importante que el maestro sepa a qué población se está dirigiendo, porque a qué nivel, ¿verdad?, debe preparar la enseñanza, porque es importante que el maestro se ubique en tiempo y espacio para poder llevar esa enseñanza, ¿verdad?, que lo va a llevar a la vida eterna. Seguimos entonces con lo que es el ministerio. Antes vimos el don, ahora vamos a ver el ministerio de enseñar. En los fundamentos, ¿verdad? El ministerio de la enseñanza implica la colocación de los fundamentos en la vida de las personas. Los fundamentos son a los que se refieren Hebreos 5:12, como la leche de la palabra, pero los cristianos necesitamos alimentos sólidos. El maestro tiene que ubicarse a quién está enseñando, si es un recién nacido, un recién convertido, o es un adulto que ya tiene tiempo en la palabra, que también necesita ser enseñado. Y nosotros necesitamos ser enseñados todos los días y en todo tiempo, porque jamás llegamos a entender todo y a conocer todo. Necesitamos aprender día a día, y eso es humildad, porque no lo sé todo y no lo he aprendido todo. Todavía tengo muchas cosas que aprender. Entonces, en cuanto a lo que es el ministerio de enseñanza, debemos tener cosas profundas. El ministerio de la enseñanza implica enseñar a la gente las cosas más profundas de Dios, lo que le permite alcanzar la madurez. Necesitan escuchar la palabra de justicia, eso lo vemos en el libro de Hebreos 5:13. Es la palabra de justicia lo que hará que el creyente crezca hacia la madurez. Es importante hacer hincapié que el maestro debe estar ubicado en tiempo y espacio, y qué población es la que está escuchando la enseñanza. En cuanto a la palabra viva, los maestros enseñan la palabra de Dios. La palabra es una palabra poderosa porque es el corazón. Eso lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Una persona que se encuentra bajo la palabra de justicia y recibe la sabiduría más profunda de Dios, ya no será engañado. Entonces, ¿cuál es la intención de que el creyente sea preparado con la palabra viva? Para que no sea engañado, ¿verdad? Como dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, una vez que el creyente empieza a buscar información, a recibir, ¿verdad?, esa enseñanza, él es capaz de identificar cuándo viene el lobo para engañarlo. Seguimos entonces con la advertencia sobre los falsos maestros. Tenemos que tener cuidado también con esto, porque dice en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4,
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad. No es que no tenían la verdad, es que justamente la tenían y se apartaron. Entonces, como las personas lo conocen como personas verdaderas, pueden caer en el error de seguir siguiéndolo aun cuando ya ellos no estén enseñando la sana doctrina. Ese es el peligro, ¿verdad? De que si ya conocía al maestro, ya sé que era una persona intachable, cumplía con todos los requisitos, pero llegó un momento que se desvió. Entonces los que los están siguiendo pues tienen que tener mucho cuidado y darse cuenta cuando el maestro está fuera de control, porque puede ser que tuvo una época que, oye, que Dios lo usaba, que tenía el conocimiento, que tenía la sabiduría de Dios, pero resulta que ahora viene con una sabiduría humana y eso es bien delicado y bien peligroso. Entonces dice que posiblemente los que lo siguen pudieran apartarse de la verdad y el oído se volverán a la fábula, a creer cosas y a repetir cosas que no dice la Biblia. Con eso tenemos que tener mucho cuidado. En 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Las herejías destructivas son las cosas que causan división. Debemos tener cuidado con los falsos maestros que enseñan esta falsa doctrina. Es importante recalcar que usted está aprendiendo, pero es su responsabilidad de indagar sobre lo que está aprendiendo, porque puede ser que el maestro había venido funcionando excelente, pero llega un momento que se puede desviar y entonces vienen las herejías y es allí donde el pueblo puede correr el riesgo de desviarse y no es la idea. No es la idea, porque nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Con el propósito de que la verdad se haga verdad y de que esa verdad nos va a hacer libres. Dios les bendiga. Fue un placer estar con ustedes. Hemos terminado con esta materia sabiendo que seguimos, ¿verdad? Y ustedes están invitados a continuar con nosotros. Les motivamos a que sigan leyendo la Biblia y que estas materias sean de mucha bendición para sus vidas y para mi vida. Que Dios les bendiga.